Jeremías capítulo 33 y estaremos leyendo los versículos del 1 al 3. Y cuando usted llegue allí, por favor diga conmigo, amén. Aleluya. Lean conmigo, por favor, este mensaje. Gloria al Señor. Lean todos en alta voz conmigo. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Diga: Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Lean por favor el 3 una vez más conmigo. Es probablemente uno de los versículos más hermosos de la Biblia, pero también uno de los que más muchas personas lo mencionan a menudo, y es maravilloso, pero cuando uno lo entiende en el contexto tiene todavía mucho más sentido. Léanlo otra vez conmigo, 1, 2 y 3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cuántos dicen conmigo amén? ¿Cuántos dicen conmigo gloria a Dios? Amén. Tomen asiento un momento, tengan la amabilidad y bueno, gracias a Dios. Dios los bendiga. A los amigos que están aquí, nuestro amigo Wilford que está hoy aquí también, es un amigo que ha estado asistiendo a los grupos celulares aquí con mi hermano, Dios lo bendiga, con mi hermano Manuel. También mi hermano Obed ha traído un amigo, que Dios lo bendiga, ahora lo anotamos acá. Tenemos también a una dama especial también, se llama Ingrid Cortés, ¿no? Y quiero que le demos una muy cordial bienvenida en el nombre del Señor Jesucristo. Pues nosotros ya sabemos quién es, pero ella es especial porque tiene un alma valiosa para Dios, ¿cierto que sí? Y es un alma muy especial para el Señor. Y bueno, cuando ya ellos me permitan también mencionarlo, mencionaré quién es, porque es mejor preguntar antes de decirlo. También tenemos a un caballero, se llama Luis Edardo Vivas, o no sé si estoy leyendo mal. Ya, ok, bueno, Luis Edardo Vicus. ¿Cuánto le damos también la bienvenida a este varón? Gloria a Dios, a nuestra amiga que llegó allí. Y a todos, gloria al Señor, que Dios les bendiga ricamente. Aleluya. Bueno, hoy quiero en el nombre del Señor hablar sobre el tema solo cuando se clama. Digan conmigo así, solo cuando se clama. Una vez más, solo cuando se clama. Y este es el título del mensaje que Dios puso en mi corazón para este día. Y definitivamente creo que Dios nos va a hablar de una manera especial en esta ocasión. El texto sagrado y la frase más importante del texto que acabamos de leer dice: llámame y te responderé. Dice otra versión de la Biblia: te comunicaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Llámame y te responderé. Y amado hermano, gracias a Dios que tenemos un Dios al que podemos llamarlo a cualquier hora del día, los 7 días en la semana y todos los días del año y todos los años que tengamos la oportunidad, y Él siempre va a responder. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor esta noche? Gloria a Dios. Y te comunicaré, te revelaré, está diciendo, te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esa palabra clama o clamar es una palabra que tiene un trasfondo. Por eso cuando les decía que el versículo 3 de Jeremías 33 es muy común y la mayoría normalmente lo repiten y lo memorizan, y está bien que lo hagamos, pero el texto de clama a mí y te responderé es un texto que viene con un contexto específico, y usted leyó conmigo el pasaje que acaba de leer. Dice la palabra del Señor que la palabra de Dios vino a Jeremías por segunda vez, estando él aún preso. Diga, aún en la prisión, aún en la cárcel. Dice, en el patio de la prisión o de la cárcel
Y el Señor, estando su siervo Jeremías en una prisión. La pregunta es: ¿por qué lo tenían en prisión? Bueno, básicamente porque había una guerra de profetas en aquel momento, profetas falsos y el profeta de Dios. Los profetas falsos decían que no vendría nada malo para la nación, para el territorio de Judá. Decían ellos: definitivamente no va a pasar nada con este territorio, nadie los va a conquistar. Siempre de alguna u otra manera les daban las mejores noticias a los reyes, y ese discurso le gustaba oír a estos reyes. Pero me llama la atención que cuando oían la palabra de Jehová a través de Jeremías, el mensaje de Jeremías no gustaba para nada, no gustaba porque era un mensaje de juicio, era un mensaje que les decía básicamente que a causa de su pecado iban a ser invadidos, iban a ser conquistados, y obviamente ese mensaje era un mensaje que no gustaba. La mayoría de personas desean algún día ser usados como un profeta, pero se olvidan que cuando Dios nos usa, no siempre nos da un mensaje que suena bonito o es dulce al oído de las personas usando esta terminología, sino que muchas veces el mensaje que la generación presente necesita es un mensaje confrontativo, es un mensaje difícil. Y precisamente ese llamado que este hombre de Dios había recibido, recuerden que hay uno de los versículos de Jeremías que es probablemente uno de los más preponderantes de la escritura, uno de los más reconocidos, y me llama la atención como en el texto 5 del capítulo 1, cuando a Jeremías se lo llama, dice la Biblia que vino la palabra del Señor a Jeremías diciéndole: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Ahora eso suena bonito y cualquiera dice: oh, soy un profeta a las naciones, pero el problema era que el mensaje, es decir, el paquete completo del llamado, incluía un mensaje que no iba a gustar, y sobre todo en el contexto en el cual el profeta tenía que entregarlo, tenía que entregárselo directamente a la casa real, directamente a reyes. Y me llama la atención que el texto sagrado muestra en el versículo número 6 del capítulo 1: y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. En otras palabras, él en primera instancia quiso de alguna manera rechazar el llamado o hacer de lado el llamado, pero él incluso puso una excusa: soy demasiado niño. Pero dice la Biblia: y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe, irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque obviamente él sabía que atenerse, es decir, no era simplemente: oye, te ungí para que seas profeta y punto, y eso era lo máximo. No, él sabía que tenía que dirigirse en el contexto monárquico extremista de la época, tenía que dirigirse a reyes que la mayoría de ellos eran perversos o pervertidos, y tenían una mentalidad tan macabra que cuando alguien osaba o se atrevía a decirles cosas que a ellos no les gustaban, pues definitivamente podía de alguna u otra manera literalmente o estar en la prisión o incluso pagar con su propia vida. Y era en cierto modo justificado y entendible el temor del profeta. Lo que estoy diciendo ahora es para que usted entienda el contexto de la palabra clama a mí. Es decir, cuando el profeta recibe esa palabra que a la mayoría le gusta decir: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero el punto de la palabra clama es que esa palabra clama en el idioma hebreo original significa gemir, implorando socorro o favor. Está hablando no solamente de una oración seca, no está hablando solamente de una oración allí como susurrada y sin mayor pasión o sentido. Realmente está hablando de hablar a voz en cuello, con un dolor desgarrante y profundo, gimiendo, implorando favor, implorando socorro. Ahora, el punto aquí es que el Señor,
Cuando le hace el llamado, le dice: no temas, Jeremías, delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, dice el profeta, y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. En otras palabras, cada palabra que él iba a soltar era una palabra poderosa, pero tenía un resumen tremendo, porque dice: mira que te he puesto en este día sobre naciones y reinos, para arrancar y destruir, para arruinar y derribar, para edificar y plantar. En otras palabras, le estaba diciendo: tu mensaje, Jeremías, será un mensaje contundente, será un mensaje confrontativo, será un mensaje fuerte, será un mensaje duro. Y obviamente que se requería un mensaje de esa envergadura, de esa talla, de ese calibre, de ese nivel, en el contexto en el que se está hablando, porque el contexto de la nación era una nación que había caído en un nivel de apostasía, de maldad tan impresionante, tan terrible. Se practicaba todo tipo de obscenidades y atrocidades en la máxima expresión, y definitivamente el profeta de Dios estaba recibiendo un llamado tan impactante. Razón tenía de decir: oh, pero es que yo soy muy niño, no siento la suficiente edad como para enfrentarme a esos palacios y a esos reyes, no tengo la capacidad. Luego él dice, de alguna u otra manera, la lectura que Dios da de ese mensaje, porque él conocía su corazón, era sencillamente que había miedo en el profeta Jeremías, había terror, había pánico, y obviamente era un pánico justificado, porque recuerden que incluso presentarse, según el contexto histórico, ante un rey sin haber sido llamado podía significar la misma muerte, en la mayoría de casos por decapitación, porque era considerado un crimen en aquella época, en aquel momento histórico. Pero ¿qué me llama la atención? Que en medio de ese proceso, después de recibir el llamado, Dios lo hace hablar, porque dice el texto que no eran sus palabras, sino que eran las palabras de Dios las que hablaba el profeta. Y esas palabras de Dios dieron como resultado un profeta al cual muchos le conocen como el profeta llorón. ¿Por qué se le llama profeta llorón? Porque cuando usted lee, es más, él escribió un libro que se llama Lamentaciones. Además de Jeremías, escribió Lamentaciones, el libro de los lloros, el libro del lamento, el libro del desespero, el libro de la queja, el libro de la endecha, el libro de la elegía. Era un hombre que cada vez que usted lee su vida, era una vida de lágrimas, era una vida de dolor. Y precisamente en el capítulo 33, donde leímos, la Biblia dice que la segunda vez que la voz del Señor viene ante él, ahora la Biblia dice, estando aún preso en el patio de la cárcel. Ahora viene el Señor con un mensaje contundente una vez más, y le dice a este hombre suyo: así ha dicho Jehová que hizo la tierra. En otras palabras, acuérdate quién fue que te llamó, Jeremías. Acuérdate que no te llamó un diosecillo, sino el Dios todopoderoso, que formó la tierra y la afirmó. Aquel que tiene nombre, y Jehová es su nombre. Está diciendo: a él, a esa quien tienes que clamar, Jeremías. Porque Jeremías, de alguna u otra manera, en medio de su dolor, en medio de sus endechas, en medio de su desesperación, la palabra del Señor muestra que el profeta Jeremías sufrió hasta el punto de la desesperación, incluso hasta el punto de la desesperanza. Llegó un momento donde el profeta Jeremías perdió tanto su esperanza, que la Biblia de alguna u otra manera deja entrever que este hombre de Dios, que había sido ungido, escogido aún antes de nacer, alguien con propósito de Dios, pero la Biblia muestra cómo este profeta Jeremías, en algún momento, al verse apresado, al verse siempre atacado, al verse siempre herido, golpeado, incluso preso por causa de la palabra del Señor, un día dijo: ya no más, voy a dejar de predicar. No puede ser posible que yo le esté sirviendo a Dios y me esté pasando esto. ¿Y por qué? Y siempre se quejaba. Incluso lea Lamentaciones, y la palabra más repetitiva es cómo, qué, lamento. Eso es lo que significa. Él siempre
estaba en un proceso de dolor. Pero me llama la atención que en Jeremías capítulo 20 del 7 al 9, es decir, unos pasajes antes del 33 donde leímos, este hombre llegó a lamentarse de tal manera que la Biblia dice: me sedujiste, oh Jehová. Esto es Jeremías. Y fui seducido, dice Jeremías, más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, dice él, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Aquí está testificando el profeta: cada vez que yo hablo, yo soy solo su boca, Señor, y cada que hablo es destrucción, violencia, ruina, y eso no le gusta a los reyes, eso no le gusta a la nación. ¿Por qué tengo que hablar siempre esto? Le está diciendo de alguna manera. Y lo que me llama la atención es que él dice: porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Esa fue su determinación en un momento. Él dijo: no, ya no más, ya basta de sufrir por esta causa. Yo estoy predicando la verdad que Dios me da. Yo solo soy la boca, yo solo soy el canal, nada más. El mensaje ni siquiera es mío, pero yo estoy sufriendo la afrenta y el escarnio. Pero él dice: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, dice la Biblia, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. ¿Por qué? Porque cuando alguien tiene un llamado de parte de Dios, cuando alguien tiene un propósito de parte de Dios, no importa donde usted se meta, no importa lo que usted haga, no importa cuánto quiera renunciar, no importa si se quiere apartar, no importa si quiere tirar la toalla, Dios lo va a traer una vez más a su santo camino. Porque usted es alguien que fue escogido desde antes de nacer. Puede que en la tierra nadie te tenga en cuenta ni te haya escogido, pero hay un Dios del cielo que se fijó en ti aún antes de que tú siquiera existiera, aún antes de que tu nombre alguien lo pronunciara. Ya Dios te conocía. ¿Habrá alguno que puede aplaudir a Dios esta noche? En otras palabras, el profeta Jeremías en algún momento estuvo al punto de la desesperación. Y en el punto de la desesperación él estuvo a punto también de retroceder. Pero el fuego de la palabra y del llamado que había en él no le permitió retroceder y lo llevó a jamás rendirse, a mantenerse firme en el llamado. Amados amigos y hermanos que están aquí esta noche y en cualquier lugar donde tú estés escuchando, hay un momento cumbre donde tú y yo debemos llegar. Es un momento de valle de lágrimas, es un momento de pozo, es un momento de horno de fuego, es un momento de prisión, es un momento de desesperación, donde es necesario que lleguemos, porque solo en ese momento podemos dar el tipo de clamor del cual Dios está hablando. Jeremías en el capítulo 33 estaba en la prisión y como que se le estaba olvidando eso, y le dice: vengo a ti otra vez a recordarte, Jeremías, que tú estás sirviéndole al Dios que hizo el universo y lo sostiene. Jeremías, no te olvides que tu dolor, tu prisión, tu lamento, tu lloro, tu queja, tu dolor ahora es para que tú puedas soltar el tipo de clamor que conmueve el mismo cielo. Y cuando alguien en la tierra clama de tal manera, gloria de Dios puede descender en la nación, gloria de Dios puede descender en una causa. Alguien que aplauda la gloria del Señor con fuerza esta noche y diga: enséñame, Señor, a depender de ti en todo tiempo. Aleluya. Aquí está el punto clave de esa palabra: clama a mí. En otras palabras, te veo desesperado, Jeremías, otra vez.
Acuérdate, pocos capítulos de tu vida atrás estabas diciendo que eras un niño y no podías. Pocos capítulos de tu vida atrás decías que tenías miedo, demostrabas, temblabas cuando hablabas, pero te ungí y te di poder, te he usado. Luego él estuvo a punto de renunciar, pero había un fuego que no lo dejaba renunciar. Ahora, en el capítulo 33 de su vida, si se lo puede decir así, este hombre estaba a punto otra vez de tirar la toalla. Y es que así somos los seres humanos por naturaleza. Un día estamos animados, al otro día estamos desalentados. Un día queremos y otro día parece que no podemos. Pero siempre hay un secreto. Y es que podemos clamar al Todopoderoso Dios. El libro de Jeremías fue escrito entre Judá y Egipto en los años 647 a los 580 antes de Cristo. Su estilo de escritura como profeta era siempre claro, directo y fácil de entender. Este libro consta de profecía, prosa y poesía. El nombre mismo Jeremías significa literalmente del hebreo Yirmeyah o Yirmeyahu, que quiere decir la matriz. Oiga bien, y eso implica un lugar de formación y procesamiento. ¿Qué pasa en la matriz? Es el lugar de formación y procesamiento de una vida. También significa el Señor golpea o arroja. Y también significa el Señor establece. Hay por lo menos 3 denotaciones del nombre o connotaciones del nombre Jeremías. Un lugar de proceso, un lugar de formación. Significa el Señor golpea, el Señor arroja. Es decir, un proceso, y el Señor afirma o establece. En otras palabras, el nombre mismo de Jeremías anunciaba su ministerio. El nombre mismo de Jeremías anunciaba. En su origen está transmitiendo precisamente la idea de un intenso dolor. Y es que cuando alguien es llamado a la causa de Cristo, es cierto que en Cristo tenemos esperanza, es cierto que en Cristo podemos confiar, es cierto que en Cristo recibimos las añadiduras, pero en medio del proceso, en medio del llamado, hay momentos de intenso dolor. Hay momentos donde por nuestra necedad el Señor golpea, el Señor arroja. Hay momentos donde el Señor nos pasa por un proceso que nos va a formar, pero todo esto tiene un propósito especial, y es precisamente que seamos columnas, seamos establecidos en el llamado. En otras palabras, Jeremías, con razón, se lo llama el profeta llorón, porque su nombre anunciaba dolor. Su llamado era de dolor, su mensaje era confrontativo y el proceso que tuvo era tremendo. El otro libro escrito por Jeremías precisamente fue el llamado Lamentaciones, del hebreo Eihak, que quiere decir ¿cómo o qué? Es decir, lamento, lloro, elegía, queja. Cuando usted lee el libro de Jeremías y esos capítulos, es impresionante porque no solo revela el dolor del alma y de la vida del profeta, sino el contexto histórico y social en el cual él vivía. En otras palabras, quiero hablarle precisamente de solo cuando se clama y darle por lo menos algunas razones por las cuales llegó la hora de que en este tiempo, sobre todo en esta temporada en la cual nosotros vivimos en la historia de la humanidad, nosotros entendamos que requerimos clamar, pero al estilo de Dios, es decir, como Dios dice que clamemos. Es cierto que muchas veces nos sentimos alegres y libertados para alabar al Señor, y en esos momentos podemos orar con alegría. Y la oración con alegría es hermosa porque usted ora con regocijo en su alma por algo que ha recibido. Pero habrá otros momentos donde nos sentimos afligidos y agobiados y desesperanzados, y ese es el momento donde podemos orar a nuestro Dios clamando. Ese es el tipo de oración que Dios quiere muchas veces, una oración que sale de un corazón contrito y humillado, y al corazón contrito y humillado el Señor nunca lo despreciará. Alabado sea el nombre del Señor. Pero también hay momentos donde alguien ha perdido toda esperanza presente y eterna.
Y en ese orden de ideas necesitas hacer un clamor de arrepentimiento. Hay otros momentos donde alguien necesita recibir el amor y la bondad de Dios en sus corazones. Y ese es el momento donde se requiere en ese momento un tipo de oración, de intercesión, de ruego, de súplica. Habrá otros momentos donde alguien ha recibido tanto de Dios, su amor, su gracia, su bondad, su sanidad, su provisión, que no queda de otra que hacer una oración de acción de gracias y de adoración y alabanza para el Señor. Pero el tipo de clamor al cual se refiere Jeremías 33:3 es ese que se hace en el momento donde uno es consciente del momento difícil que está atravesando. No solo uno, porque Jeremías no sufría solo por sí mismo, sino por la nación, por lo que acontecía. Hace unos años, en el 2008, escribí un poema que se titula Solo cuando se clama. Y este poema resume de alguna manera todo el contexto en el cual, cuando Dios me reveló este mensaje, en esa época precisamente estaba pasando un momento muy adverso, una situación muy difícil en mi vida, y fue el momento cuando Dios me inspiró a escribir este mensaje. Solo cuando se clama, cuando el pecado se apodera de tu ser, cuando te sientes agonizar y todo parece fenecer, cuando el dolor te hace sucumbir y todo está por expirar, cuando la tristeza te invade y todo se ve convulsionar, cuando la dificultad te ocasiona o cuando tu problema detona. Aún en estos momentos surge una esperanza, esperanza gloriosa que nace solo cuando se clama. Cuando te tornas de rodilla y con certeza a Él oras, cuando necesitado a Él ruegas y cuando con fe a Él clamas, cuando ferviente a Él invocas y el perdón a Él imploras, cuando humilde y suplicante por piedad a Él aclamas, cuando tú le veneras y tu petición a Él proclamas, cuando anhelante y con temor con tus labios a Él adoras, sea de día o sea de noche, pero cuando tú a Él le lloras, las ventanas de los cielos se abren y tu clamor allí se escucha. Todo esto sucede solo cuando se clama. Cuando su oído sempiterno oye al justo que clama, cuando en lo alto y en lo eterno su amor se emociona, cuando el cielo se conmueve y en virtud se derrama, cuando se desatan 1000 batallas que con poder se ocasionan, obrando 1000 respuestas que tu angustia solucionan, cuando se solventan los conflictos, disipando tus problemas, quitando las angustias y anulando tus penas, al quitar de tu ser lo malo y al sanar tus heridas, tu alma cristalina y aumentando tus alegrías, dejando tu corazón jubiloso y tu conciencia pura. Es el clamor el método que conmueve el corazón de Dios. Todo esto sucede solo cuando se clama. Hay momentos donde necesitamos llegar a ese nivel. Y te voy a dar algunas razones para que tú pienses en este momento. Hay gente que dice, yo a veces no sé orar porque a veces no sé ni por qué orar, porque como que no hay razones de por qué orar. Algunas personas dicen en algún momento, pero bueno, una de las principales razones para luego hacer una correlación con la época de Jeremías es que vivimos en un mundo en crisis. Diga, en crisis. Aunque el mundo está en crisis, el que ha aprendido a clamar a Dios nunca está en crisis. Él está en Cristo, mientras que el mundo está en crisis. Y estar en Cristo significa tener luz aun cuando en los demás hay tinieblas. Tener esperanza aun cuando otros están en una desesperación total. Y cuando vamos a analizar rápidamente algunos asuntos que están acaeciendo históricamente y sobre todo haciendo hincapié en algunos datos actuales, por ejemplo, voy a enfocarme solamente en temas como el suicidio, las pestes, las guerras, los genocidios y las catástrofes. Y miremos cómo realmente cada instante, cada segundo es una nueva oportunidad que Dios nos da para clamar a Él. Porque el que está vivo, dice todo aquel que está entre los vivos, hay esperanza para el que está entre los vivos.
Porque lamentablemente, según unos datos hace algunos años de la OMS, decían que cada día por lo menos 3.000 personas se suicidan. No obstante, los últimos datos arrojan más de 4.000 personas por día que se quitan la vida a través del suicidio. Eso implica que es un promedio de 2 o más personas por minuto, unos 125 o más por hora y mucho más de 1.100.000 personas por año que mueren por suicidio. Cada persona que se suicida, según las estadísticas, de cada persona que logra quitarse la vida vía suicidio, por lo menos 20 no logran hacerlo, es decir, fallan en el intento de quitarse la vida. La pregunta es: ¿por qué la gente acude a esta situación desesperada? Porque hay crisis en todas las esferas de la vida, y una de las razones por las cuales la iglesia está puesta en este mundo es porque debemos levantar un clamor al cielo, un clamor por las almas. Esta ciudad, nuestra ciudad de Pasto, está literalmente conocida en los últimos años como una de las ciudades donde mayor y tasa de estadística de suicidios hay, especialmente en los jóvenes y en los adolescentes. ¿Por qué está pasando esto en el mundo? Porque cuando una persona no aprendió o no ha aprendido el secreto de Jeremías, que aun cuando esté en el pozo, en la prisión, en el momento más difícil, cuando no ha aprendido que hay alguien a quien sí se le puede clamar, hay gente que lamentablemente termina quitándose su propia vida. Y el llamado de la iglesia no solo es orar, sino también trabajar por estas personas que en lugar de quitarse la vida, se la entreguen al dueño de la vida. Y Él sí sabe qué hacer con una vida, aunque esté hecha a pedazos, aunque esté herida, aunque esté dolida, aunque haya sido maltratado, abusado. Dios tiene poder para sanar de raíz. Puede sanar tu pasado, puede transformar tu presente, puede asegurar tu futuro. Él puede hacer lo que nadie más puede hacer. ¿Y qué pensar de tanta gente? Y el punto clave al que quiero llegar, después de darle tantas cifras, es precisamente uno en el cual quiero que usted preste atención. ¿Qué tal si nosotros pensamos qué tipo de azotes ha recibido la humanidad? Bueno, definitivamente muchos tipos de azotes, entre ellos las pestilencias, por ejemplo. Las pandemias son aquellas que traspasan la frontera de su lugar de origen, sin contar las epidemias que son más sectoriales, más dados a ciudades, regiones o países. En todos los brotes y rebrotes de las diferentes pestes más terribles de la historia, quise hacer un breve recuento de algunas de ellas. Y por ejemplo, estaba indagando que la viruela es conocido hasta la fecha como el virus que más gente ha matado en el mundo. Entre 300 a 500 millones de personas murieron a causa de la viruela. El sarampión mató a más de 200 millones de personas. La gripe española a más de 100 millones de personas. La peste negra a más de 75 millones de personas. El VIH, virus de la inmunodeficiencia humana adquirida o SIDA, más de 28 millones de personas. La plaga de Justiniano, alrededor de 25 millones de personas. No estoy hablando de una o dos, que una para Dios es importante, pero estamos hablando de millones. La peste bubónica, alrededor de 12 millones de personas. El tifus, unos 4 millones de personas. El cólera, unos 3 millones de personas. La gripe de Hong Kong, alrededor de 1 millón, sin contar los muertos por el cáncer, el ébola y otros virus y bacterias como el dengue, el chikungunya, el zika, el carbunco o antrax maligno, el SARS, síndrome respiratorio agudo grave, y más recientemente el coronavirus, el COVID-19 así llamado, que hasta la fecha, el último dato que hoy mismo constaté, estaba llegando a más de casi 7 millones de personas que han muerto a causa de esa enfermedad. Acerca de las pestilencias mortíferas existe mucha información y desinformación, y obviamente hay muchas cosas que provocan caos y desesperación, y sabemos que obviamente esto produce terror, produce pánico, produce miedo. El otro día que venía en el taxi para acá, había un joven que venía manejando y me dice que tenía miedo porque al día siguiente tenían que hacerle una cirugía de una hernia que tenía en algo
algo, recuerdo que creo que era en el esófago, algo así que él me mencionaba, y obviamente era algo muy, muy delicado, y él estaba con miedo y me decía, tengo una niña pequeña, tengo unos hijos y tengo miedo. Ese día aquí al frente yo le dije, este momento te puede servir para que reflexiones en lo más importante que tú tienes, y es el valor de tu alma. Si quieres oremos juntos, y me permitió que oremos. Averigué el dato, estoy averiguando, y gracias a Dios salió bien. Pero quiero decirle que hay momentos donde alguien debe llegar a tocar fondo en algún escenario o en alguna área de su vida. ¿Para qué? Para que aprenda el secreto más importante, y es el secreto de clamar al único que puede hacer algo. Él mismo me decía, yo estoy clamando, decía él, porque tengo un vicio que no puedo dejar, decía él. Yo tengo el vicio del cigarrillo, decía, y no he podido dejarlo. Yo le he pedido a Dios que me ayude, pero es que hay momentos donde el clamor y la petición no es un clamor real, sino solo una oracioncita superficial de algo así como, Señor, libérame de esto y ya. No, cuando dice clama a mí y yo te responderé, está diciendo, te voy a permitir tocar una situación tan profunda, algo que te quiebre el corazón, algo que te haga sensible a mi voz, a mi presencia, de manera que cuando clame realmente pueda ser verdaderamente libre. Yo, amado hermano, he venido esta noche a decir que cuando alguien ora, y la iglesia debe unirse a orar, no al desespero, no a la situación del mundo. El mundo necesita saber que sí hay esperanza, y la esperanza está en Cristo Jesús, quien dijo, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. ¿Habrá alguno aquí que ha descansado en Él? Oh, aleluya. La iglesia está llamada para traer esperanza en medio de situaciones tan desesperantes como el mundo vive. Y si hablamos de guerras y rumores de guerra, de lo cual es incluso profético, vemos por ejemplo que la Primera Guerra Mundial, en tan solo 4 años murieron 16 millones de personas. En la rebelión de Taiping, China, en 14 años murieron 20 millones de personas. En la Segunda Guerra Sino-Japonesa, en 8 años murieron 27 millones de personas. En la Segunda Guerra Mundial, en casi 6 años, murieron 60 millones de personas, sin contar las muertes ocasionadas en guerras como Vietnam, Guerra Fría, la del Golfo Pérsico y otras más, incluidas las guerras de todo tipo en cada país, como en nuestra nación Colombia. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, entre 1958 y 2018 en Colombia se han realizado 4.000, esto solo hasta el 2018, pero de ahí hacia acá la cosa se ha puesto peor. Pero hasta ese momento 4.210 masacres que han dejado por lo menos 24.400 víctimas mortales, sin contar otras víctimas de conflicto entre violaciones, asesinatos selectivos, secuestros, desapariciones forzosas, etcétera. En otras palabras, cuando uno va a entender lo que es clama a mí, yo te responderé, ese clama de Jeremías no era un clama egoísta, es decir, no era un clama por su situación, sino que él había sido puesto como profeta para la nación. Y el clamor desesperante de Jeremías, cuando lo analizas a fondo, no era por su problema, sino por todo lo que acontecía en su nación. La Biblia dice, clama por la paz de la ciudad en donde has sido transportado, porque en su paz tendrás paz. La Biblia dice, orad, rogad por la paz de Jerusalén. Está diciendo, ese rogar es un clamar, es algo que debe mover el corazón de aquellos que entienden la situación en la cual estamos viviendo. Si usted ve un poco de actualidad entre Ucrania y Rusia, hasta el momento van más de 300,000 muertos entre febrero de 2022 hasta la fecha. En Israel y Hamás, de lo que está pasando ahorita entre la nación de Israel y ese grupo terrorista Hamás, van 16.300 muertos hasta el momento, entre el 7 de octubre que inició el ataque terrorista hasta la fecha. Varios periódicos arrojan datos similares. ¿Y qué tal si hablamos de genocidios, por ejemplo? Lo que estoy mostrando aquí es que hay cosas que pasaron y hay gente que se acostumbró a verlas en
la historia y a pensar que eso es algo del pasado. Pero resulta que así como hay muertos que ha habido por pestes, por suicidio, por guerras y rumores de guerras y por todo tipo de pandemias y muertes por enfermedades, está pasando aún. Y la iglesia debe despertar a la realidad de la sociedad actual en la cual estamos viviendo. ¿Qué tal si pensamos por un momento en genocidios? Hubo alguien llamado Mengistu Haile Mariam, que era un militar y político etíope, que era obviamente un tirano. Llegó a matar a causa de su tiranía 1.500.000 personas. Kim Sung, un político comunista de Corea del Norte, 1.600.000. Pol Pot, dictador camboyano, 1.600.000. Leopold de Bélgica, segundo rey de los belgas, 15.000. Adolf Hitler, que pertenecía al socialismo nacionalista. El socialismo es un virus satánico en la sociedad, y el socialismo nacionalista de Hitler, que era presidente y canciller de Alemania entre su auge, logró matar lamentablemente 17 millones de personas, incluidos 6 millones de judíos, alrededor de 6 millones de judíos. Y Joseph Stalin, socialismo comunista. Hay diferencia, pero la base diabólica del socialismo está en ambos extremos: el socialismo nacionalista de Hitler y el socialismo comunista de Joseph Stalin, presidente del Consejo de Ministros de la Unión Soviética. 23 millones de muertos. Mao Zedong, dirigente del Partido Comunista de China, 65 millones de muertos, sin contar los millones de muertes por diferentes reinos y modelos de gobierno con esas tendencias diabólicas, ya sea el islamismo radical o el socialismo y comunismo, que son modelos satánicos. Es más, la religión del anticristo no será otra cosa que una mezcla entre el socialismo y el islamismo, y a algunos le han llamado incluso el Crislam, la falsa religión satánica de este ser que será el último tirano de la historia. Pero cuando vamos a esto, vemos por ejemplo que lo que estoy diciendo solamente es sin contar los millones de muertes por masacres, persecuciones, matanzas por diversas índoles, secuestros, guerras de países, muertes por sicariato, grupos insurgentes, pandillismo, trata de blancas, actos de terrorismo, atentados y miles de asesinados por psicópatas en todo el mundo. ¿Qué está pasando en el mundo hoy? Esto no es solo parte de la historia. Lamentablemente esto sigue muy vigente en muchos lugares del mundo ahora, en nuestra ciudad, en nuestro departamento, en nuestra nación, en nuestro mundo. Hay un espíritu de muerte y espíritu de muerte sueltos por todos lados, y la iglesia no puede adormecerse ni intimidarse. Debe levantar un clamor, pero un clamor que salga no como una oracioncita superficial, sino algo que salga de lo profundo del alma, de alguien que entiende el dolor que esto está causando. ¿Y qué tal si hablamos por un momento rápidamente de catástrofes? Estoy yendo desde los más preponderantes a los actuales. El terremoto de Valdivia en Chile, conocido hasta ahora como el peor terremoto del cual he hablado, que obviamente no se compara a los terremotos que ya hemos estudiado, que ocurrirán en la gran tribulación, en el Apocalipsis mencionados. Pero este ocurrió el 22 de mayo de 1960, duró 14 minutos y tuvo una magnitud de 9.5. Es el terremoto más intenso que se ha registrado en la historia de la humanidad, donde cerca de 2.000 personas murieron. Obviamente el terror, el pánico que debieron haber sentido debe haber sido impresionante. Si un temblor de unos pocos segundos aterra, imagínense usted 1 minuto, 2, 3, 4, 5, 10 minutos, 14, y no hay un movimiento leve, sino algo fuerte. Los que tuvimos la oportunidad de ir allí a Bogotá, en ese lugar, bueno, estuvimos con mi esposa en ese lugar donde hacen como experimentos y todo ese asunto, no recuerdo el nombre ahora, pero recuerdo que allí nos metieron, nos involucraron allí, y ahí hacían simulaciones de temblores.
No, estuve también en Armero, pero me refiero ahora en Bogotá, el lugar, si está mi esposa y me recuerda. Pero bueno, definitivamente en ese lugar, cuando iban incrementando el nivel, uno iba sintiendo lo tremendo y uno sabía que era simplemente una simulación. Ahora imagínese usted una realidad. También el terremoto de Ancash de 1970, que fue el más destructivo en la historia de Perú, 100,000 víctimas. El ciclón Bola, que es el terrible, el mayor de las tormentas tropicales registradas, que ocurrió entre el 12 y 13 de noviembre de 1970, azotó el este de Pakistán y el oeste de Bengala, India, y murieron casi 500,000 víctimas según los diferentes datos que investigué. El terremoto de Tangshan, China, uno de los más mortíferos de la historia moderna, alrededor de 242,419 personas murieron. El terremoto de México de 1985, más de 100,000 personas. La erupción del Nevado del Ruiz, el 13 de noviembre de 1985, devastó por completo el municipio de Armero, Tolima. Y tuve la oportunidad de estar allí. Es terrible ver todo eso, la desolación y lo que hay allí en ese lugar. La segunda erupción volcánica más mortífera del siglo XX, unas 25,000 personas víctimas murieron allí. Terremoto de Haití de 2010, más de 300,000 víctimas. El terremoto y tsunami de Japón del 2011, más de 20,000 muertes. El tifón Haiyan en Filipinas 2013, más de 7,000 muertes. El tifón Nargis 2008 golpeó a Burma, conocido como Myanmar, 140,000 muertes. Las inundaciones ocurridas en China 18 de agosto de 1931, el río Yangtze, el Amarillo y el Huai se desbordaron con excesos históricos. Entre las inundaciones, la hambruna y las enfermedades desatadas como tifoidea, cólera, disentería, 3,700,000 personas perdieron la vida. El terremoto en Cachemira 2005, entre India y Pakistán, 86,000 muertos. El terremoto en Chile 2010, fallecieron 526 personas. El terremoto y tsunami en la isla de Sumatra, en Indonesia, 2010, 454 muertos. El terremoto en Nepal en 2015, un país asiático, más de 8,000 muertos. El terremoto en Ecuador, que fue uno de los más brutales, 16 de abril de 2016, más de 650 muertes. Estos últimos han sido bastante movidos, estos últimos años, en cuanto a terremotos y todo tipo de destrucciones. Ahora mismo hay guerra y todo el mundo está enfocado, no saben si entre Ucrania o en Israel, pero allí cerca, en este mismo tiempo, el 6 de febrero de 2023, hay un terremoto que ocurrió, catalogado según los registros como muy desastroso, en Kahramanmaraş, Turquía. Y allí este terremoto entre Turquía y también sumado el de Siria de 2023, también catalogados como muy desastroso y desastroso, de 7.8 y de 7.5, ya unas 60,000 personas han muerto. Es decir, mucho más que la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas han muerto en unos solos terremotos que ocurrieron allí en este mismo tiempo. ¿Por qué hago todo este conteo? Primero, porque es evidente que es tiempo de clamar. Es evidente que es tiempo de orar. Ezequiel 22:30 dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Yo espero de corazón que en este día haya alguien que entienda que usted no puede ir a Dios solamente para pedirle por sus problemas. Si usted es iglesia, Dios lo llamó para interceder por las circunstancias que trascienden, porque el punto de esos millones y millones y millones de personas que han muerto, el punto más lamentable no es que murieron, el punto más lamentable no es cómo murieron, el punto más terrible no es que murieron aplastados, no es que murieron decapitados, no es que murieron desmembrados, no es que murieron literalmente deshechos. El punto más terrible es que el 99.9% murieron sin Cristo. El punto más terrible es que de entre los suicidas en adelante, el gran porcentaje han muerto a causa de diferentes situaciones que tienen como raíz u origen el pecado del hombre.
El Salmo 18:6 dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él me oyó desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Salmo 34:6-7 dice: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Jeremías 29:7, volviendo al profeta, dice: y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Ese clama a mí. No exclama por tus problemas, Jeremías. No exclama por tu lloradera, por tus líos, Jeremías. Exclama por la situación que está pasando el mundo. Al fin y al cabo eres mi boca. Al fin y al cabo eres mi escogido. Al fin y al cabo tengo propósitos de vida eterna para ti. Pero Jeremías, no te enfoques en tu dolor. No te enfoques en tu problema. Fuiste llamado para clamar por algo más que tu problema. Fuiste llamado para clamar por la gente que está en verdaderos problemas, porque no tienen a Cristo. Siguen muriendo miles continuamente. Cada minuto mueren 110 personas en el mundo, promedio de 158.400 personas por día. La gran mayoría de ellos mueren sin Cristo. La situación mundial es cada vez más caótica en todas las esferas. Gobierno terrible, economía terrible, educación espantoso, salud, ni hablar, familia, mucho más. Religión, hoy en día hay muchos tipos de religiones, artes y entretenimiento y medios. Y cuando usted hace ese análisis de las 7 esferas de influencia en la sociedad, usted se dará cuenta que hay mucho por qué clamar en estas esferas de influencia. Porque estas se llaman esferas de influencia, porque a usted, así sea usted el más cristiano y el más consagrado y el más hijo de Dios, estas esferas van a manipular, van a influenciar hasta tus hijos e hijas. Y tú debes dejar de mirar tu dolor. Piensa en Pablo y Silas. Pablo y Silas estaban heridos y azotados en la prisión por causa de predicar el evangelio, pero su clamor no era por sus lágrimas, o sus lágrimas no eran por sus heridas, no eran por su sangre corriendo sobre ellos, era por la necesidad de los demás presos. Por eso cuando ellos clamaron, Dios los liberó a ellos, y ellos poco tiempo después estaban bautizándolos a ellos en el nombre del Señor Jesús. Todo lo que está pasando hoy exige y requiere que alguien clame. Exige y requiere que alguien interceda, que ore y busque a Dios de todo corazón. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Pero ¿qué tiene que hacer Dios con sus profetas? ¿Qué tiene que hacer Dios con sus ungidos? ¿Qué tiene que hacer Dios con sus escogidos? Aquellos que los escogió desde antes de nacer. ¿Qué tiene que hacer aquellos que son su boca? Aquellos que han querido renunciar. Aquellos que están en momentos difíciles de presión y de prisión emocional a causa de su vida como hijos, como profetas de Dios. ¿Qué tiene que hacer Dios? Permitir que ese proceso llegue. Porque cuando alguien de Dios llega a ese nivel, sabe a quién clamar. Y ese clamor que sale de un corazón dolido es el que hará que Dios suelte de manera poderosa su obra gloriosa. La Biblia dice que el corazón de ellos clamaba al Señor, oh hija de Sión. Y dice Jeremías: echa lágrimas cual arroyo día y noche, no descanses ni cesen las niñas de tus ojos. Levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias. Derrama tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él, implorando la vida de tus pequeñitos que
que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Noten eso, Lamentaciones 2, 18 al 19 lo dice. Jeremías no estaba, clama a mí, yo te responderé. Todo el mundo dice, clama a mí, yo te responderé. Como, ahora que estoy yo en problemas, yo voy a clamar por mis problemas. No, Jeremías está diciendo, oye, echa lágrimas, derrama tu corazón, no cesen las niñas de tus ojos de derramar lágrimas, de día, de noche, da voces al comenzar la vigilia, derrama como agua ante la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque hay vidas de pequeñitos que están desfalleciendo, hay dolor. Hebreos 5:7 dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aquí termino con este pasaje, Lamentaciones 3, otra vez Jeremías 52 al 59. Ya cuando tú entiendes que debes clamar a modo intercesión, pero no con una oración superficial, porque entienden las circunstancias que ocurren, entonces hay cosas que ocurrirán solo cuando alguien clama. Lamentaciones 3, 52 al 59. ¿En qué contexto histórico lo hacía Jeremías? Bueno, Jeremías vivía en una época donde los tiempos eran peligrosos y turbulentos. Un país que tenía gobiernos tan distintos. Algunos llegaban al gobierno y eran temerosos de Dios como Josías, pero otros que pasaban y venían no temían a Dios como Joacás, Joaquín, Sedequías. Algunos de ellos adoraban demonios literalmente, y eso traía ruinas a la nación y a los lugares donde ellos gobernaban. Algunos de ellos levantaban altar a Dios, y ese era el contexto en el cual él vivía. El libro de Jeremías describe tiempos donde también había homicidios, había orgías, impureza, había ciudades destruidas, se practicaban ritos horripilantes en las casas, en las calles, en las montañas de las ciudades. Había caos, había depravación, había idolatría, se ofrecía incienso a la reina del cielo, habría idolatría, aquella gran ídolo de la cual hoy todavía impera en muchos lugares. Se hacían sacrificios humanos a dioses demoníacos. Los levitos eran descuartizados en la época de Jeremías. Por eso Dios le dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tú debes empezar a clamar viendo la necesidad, y para eso debes tener autoridad y discernimiento espiritual. La profecía describe catástrofes increíbles: pecado, espada, guerras, hambre, pestilencia, escasez. Todo lo que estaba aconteciendo en la época de Jeremías es como una fotografía de nuestro tiempo también. Porque el modelo de Dios es lineal, el modelo satánico es cíclico. En el hinduismo se enseña lo cíclico: reencarnación, reencarnación, muerte, reencarnación, muerte. Un círculo vicioso. Cuando Satanás se apodera de alguien, te envuelve en un vicio, en un círculo vicioso. El modelo de Dios no es así. El modelo de Dios es de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Es un modelo lineal, no es un círculo vicioso. Y por esa razón hoy, 2023, siglo XXI, el mundo sigue en el círculo vicioso porque se ha apartado de Dios. Pero esta noche yo quiero invitarles a ponerse de pie esta noche. Y mientras usted hoy se une conmigo a esta oración, Lamentaciones 3:52 dice: y estas eran las palabras de Jeremías en la cárcel. Jeremías en la cárcel dice: mis enemigos me dieron caza como a ave, sin haber por qué. Ataron mi vida en cisterna, pusieron piedra sobre mí. Aquí está la otra cara de la moneda. Jeremías en la cárcel no era una cárcel hermosa, no era una cárcel con aire acondicionado, no, era una cárcel terrible, era una cisterna. Él dice: había una piedra arriba, yo estaba en penumbras, era un lugar terrible. Él dice: aguas cubrieron mi cabeza. Era un lugar húmedo y desagradable. Y él dice así, estas son las palabras de Jeremías en Lamentaciones 3. Dice: muerto soy. Él pensó que de allí no iba a salir, pero fue allí donde él oyó la voz que le decía: clama a mí y yo te responderé.
Yo quiero que oremos esta noche. Si alguien ha traído una petición ante el Señor, si alguien está pasando algo, siga estas palabras de Dios a través de este siervo suyo. La Biblia dice: e invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Clamé, está diciendo, desde la cárcel profunda. Oíste mi voz. No escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Te acercaste el día que te invoqué. Dijiste: no temas. Abogaste, Señor, la causa de mi alma. Redimiste mi vida. Tú has visto, Jehová, mi agravio. Defiende mi causa. ¿Habrá alguno que quiere presentar su causa delante del Señor esta noche? Venga a este altar si gusta hacerlo. Pase a este altar. Invoque al Señor. No arrodillado, de pie, de pie, de pie. Y vamos a terminar orando, uniendo nuestra voz a la voz del profeta Jeremías, un hombre que fue procesado duramente. Pero en medio de ese proceso, Jeremías entendió cuál era el secreto y cuál era la manera apropiada e indicada para que Dios ministre su vida. Si hay alguien que esta noche ha venido con heridas en su alma, si hay alguien que tiene miedo, si hay alguien que ha sido amenazado, si hay alguien que está pasando momentos difíciles en algún área de su vida, ya sea en su hogar, en su matrimonio, en sus finanzas, si hay alguien que está en una situación donde siente temor, pero Dios te escogió desde antes de que tú nacieras, amado amigo, amada amiga, amado hermano, quien quiera que tú seas, yo te digo esto en el nombre de Jesús esta noche. Tú no estás aquí por un mero accidente. Tú estás aquí por un propósito divino. Dios te dio la vida para estar aquí. Millones han muerto. Y eso que solo te dije lo del suicidio. Pero según las estadísticas, cada 5 segundos mueren 6 personas en el mundo. 1, 2, 3, 4, 5. 6 personas pasaron a la eternidad ya. Y así ese reloj imparable. Hay gente que muere. Aquí en la ciudad hubo un hombre que fue elegido para ser concejal. No alcanzó a hacerlo. Lamentablemente murió a través de un paro cardíaco. Amados, nosotros debemos tener nuestra vida asegurada en el único que tiene poder. Y yo siento que aquí entre ustedes hay alguien que ha venido con una necesidad muy profunda en su alma. Hay alguien que se siente como Jeremías. Dios te dio una boca, Dios te dio un llamado, Dios te dio un propósito, Dios te quiere usar para ser su instrumento. Pero parte de ese proceso implica dolor, parte de ese proceso implica miedo. Hay momentos de amenaza y quiero que piensen eso, y juntos vamos a invocar el nombre del Señor esta noche, y algo va a pasar aquí en esta noche. La Biblia dice que ese hombre Jeremías estaba en una cisterna, estaba con una piedra sobre él, había una roca puesta en la puerta de la cisterna, había agua que caía sobre su cabeza, estaba en oscuridad. Él tenía miedo y dijo: esta fue mi última oportunidad, muerto soy. Pero cuando tú crees que ya no hay esperanza, vuelve la segunda vez la voz de Jehová y le dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y en esta noche alguien va a tener que empezar a clamar. Ora por los tuyos, ora no solo por tu problema, ora por tus familiares, ora por tu ciudad, ora por tu nación, ora por tu departamento, ora por aquellos que necesitan la mano de Dios esta noche. Qué bueno que mientras algunos celebran hoy un día festivo que ni siquiera entienden sus orígenes, hay alguien aquí que está levantando un clamor al que verdaderamente puede traer luz a los hogares, luz a las casas, luz a las familias. Alguien puede invocar conmigo el nombre del Señor esta noche. Hay alguien que está como en una cárcel profunda de miedo, de pánico, de adicciones, de temores, pero hoy clama, clama, clama.
oíste mi voz. No escondas tu rostro, tu oído al clamor de mi suspiro. Si no puedes clamar, empieza a hablar en tu mente con Él primero, y Él va a oír tu suspiro. Él va a oír tu necesidad esta noche. Te acercaste el día que te invoqué, dijiste no temas. Hay uno que va a ser tu abogado en esa causa. Hay uno que va a ser tu abogado en tu problema. La Biblia dice, Él será mi abogado. Y en esta noche yo declaro en este recinto, sobre cada persona que ha venido en este lugar, si hay alguien que ha venido atado, hoy por la autoridad del nombre yo clamo por una liberación. Yo clamo si alguien ha venido enfermo, yo clamo por sanidad. Si alguien ha venido atado en sus emociones, si alguien ha venido herido, si alguien ha venido dolorido, yo clamo en el nombre de Jesús para que seas sano, para que seas libre ahora en el nombre del Señor. Alguien empiece a clamar, alguien empiece a adorar, alguien empiece a hablar en lengua si puede hacerlo. Alguien clame con su espíritu. La Biblia dice que Él mismo clama por nosotros con gemidos indecibles. Yo en esta noche he predicado tu palabra y me uno en el nombre de Jesús a este pueblo que ha venido esta noche, a este grupo de hombres y mujeres que tú has traído con un propósito. Yo declaro en el nombre del Señor que hay victoria y hay esperanza. Hay esperanza para ellos. Hay esperanza para tu situación. Vuélvete ahora en amistad con Él. Reconcíliate con Dios. Vuelve al camino. Vuelve a tu primer amor. Vuelve al ruego. Vuelve al ayuno. Vuelve a la súplica. Vuelve a la intercesión y verás la poderosa mano de Dios a tu favor. Alguien que pueda orar en este momento. Ya empezaste a decirle, Señor, perdóname, hazlo. Señor, dame una oportunidad, hazlo. Pero ahora también debes saber que el clamor no es solo por ti. Hay quien lo necesita. Hay quien necesita una intercesora en casa. Hay hogares que necesitan un intercesor en casa. Alguien que pueda soltar sus manos un momento. Alguien que pueda aplaudir su gloria en un momento. Y Catarrabasanda. Yo declaro en el nombre del Señor que se cae toda obra de tinieblas, toda amenaza de muerte, todo espíritu de suicidio, todo espíritu de muerte, toda guerra en tu vida se va en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Suelta tus manos, iglesia, suelta tu lengua y clama, clama, clama. Oh, eso es, iglesia, alguien que pueda aplaudir por un momento al Rey. La Biblia dice que en medio de su cisterna Él clamó al Señor. Allí recibió la fortaleza, allí recibió la esperanza. Oro en el nombre de Jesús por este varón. Tú conoces sus cargas, tú conoces su dolor, tú conoces su necesidad. Hoy declaro en el nombre del Señor, tu propósito se hace una realidad para con Él. Trae misericordia, trae gracia, trae fortaleza, trae restitución, trae renovación para las familias, trae renovación para los hogares, trae restauración para la familia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Eso es Dios. Está sanando ahora corazones heridos. Eres sana en el nombre de Jesús de Nazaret. Eres sana, eres sano en el nombre de Jesús de Nazaret. Eres libre en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios viene sobre ti en gracia y misericordia en el nombre de Jesús de Nazaret. La unción reposa sobre ti en el nombre de Jesús de Nazaret. La gracia de Dios sobre ti, la gracia de Dios sobre ti, la unción del Espíritu sobre ti ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Te ha puesto allí con un propósito, te ha puesto allí para que la luz de Dios
será quien ilumine este departamento. Te ha puesto allí con un propósito de salvación. Y Carabasaya, hay poder en el nombre de Jesús. Y Rabasanda, Rabacanda, Rabasanda, Rabahaya. Declaro vida, 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 vida. En el nombre de Jesús. Eso es, clama, eso es, clama. Eso es, clama, clama, clama. Clama al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí está, eso es, clama. Clama por los tuyos, clama por los niños, clama por tu familia, clama. Alguien debe clamar en su casa, alguien debe levantar la bandera. No bajes la guardia, no la bajes. Y rababababababajaya, y rabababababajaya. Y Shatarabaja, eso es, suelte su alabanza, derrame sus lágrimas, derrame su clamor delante del que puede hacer algo por su vida. Mi alma clama por ti. Mi alma clama por ti. Dios se está levantando para ser una intercesora en su casa. Hay que seguir guerreando, hay que seguir peleando espiritualmente por los suyos. No desista, no desista, no desista, no desista. Clama. Ora baba baba candara basaya y candara baba baba basaya. Eso es. Declaro sanidad, declaro vida, declaro regeneración, declaro restitución en el nombre poderoso de Jesús. Poderoso Dios. Oh, poderoso. Algo grande está haciendo Dios aquí esta noche. Alguien está entrando en reconciliación con Él. Alguien se está poniendo en amistad con Él. Y por ello te vendrá bien. Y por ello te vendrá vida. Y por ello te vendrá paz. Clama por ti. Mi alma clama por ti. Eso es, iglesia. Se requiere una iglesia que no deje de hacer su principal misión. Enséñanos a orar, dijeron sus discípulos. Clama por ti. Mi alma clama por ti. Hoy declaro, Señor, tu libertad, tu restitución, tu sanidad. Mi alma clama por ti.